Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González y me da mucho gusto que estén escuchando este podcast. De verdad, háganlo en el lugar donde se sientan más tranquilos o tranquilas para que disfruten este episodio con una actriz mexicana muy importante, muy linda además, persona y con proyectos muy interesantes. Tengo aquí en la mesa a Alejandra Ambrosi. Bienvenida, Ale. ¡Yay! ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, Roger. Feliz de estar aquí y encantada de tener una plática contigo. Estábamos precharlando y ahorita mi productora me dice, no, esperen, guarden la charla hasta que estén hablando y grabando el episodio. Y te decía que justo este podcast pues no es editado, o sea, las pláticas son como una buena charla, que las buenas charlas no las edita. La vida real no te edita. Claro. Son como son. Sí, totalmente. ¿Has tenido charlas así interesantes con alguien en particular que te vas horas y horas, alguna copita de vino? Siempre. O sea, yo platico hasta con las piedras. No me para la boca. Mi esposo en las noches es así de ya, o sea, casi que me quiere poner a apagarme porque no paro de hablar, pero me encanta. ¿Siempre fuiste así muy platicadora? Sí, desde niña. Me encanta, o sea, me encanta conectar con la gente. Siento que el espejeo que sucede, ¿no? Cuando estás escuchando y al mismo tiempo hablando y compartiendo ideas, experiencias, pues es mágico. Para mí es lo que me hace sentirme viva y también lo que me alimenta pues a querer seguir aprendiendo del ser humano y de por qué estamos aquí en este mundo. Además, como que es un principio de la actuación, ¿no? La tensión de lo que te da el actor para que tú puedas hacer una réplica, ¿no? Sí, pues sí, o sea, para mí siempre como que una de las herramientas más importantes es la observación, ¿no? Saber escuchar y pues siempre estar como muy atenta a que cualquier situación, cualquier experiencia, cualquier emoción, para mí es material para mi cajita de herramientas. Claro. Para mis diferentes actuaciones, historias, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, para mí es siempre cualquier interacción con el ser humano es material. Quiero hablar de las herramientas que tienes como actriz. Estábamos platicando en esa conversación que no se grabó y que ahorita vamos a retomar lo de la actuación en Londres, prepararte como actriz, pero también aquí en México te preparaste como actriz. Sí. Pues mira, yo desde niña siempre quise, o sea, fue algo que me gustó. Y en la escuela siempre estaba como en las obras de teatro del colegio, me metía a concursos de poesía, yo organizaba mis propias obras de teatro con mis amigas, pero era algo que yo tenía como muy orgánico en mí, o sea, no estaba en mi familia. Mi papá era ingeniero civil, construía casas y edificios y pensaba en varillas, concreto y estructuras, Como ¿no? mi papá arquitecto. Sí, y mi mamá pues trabaja en el banco, o sea, como que realmente eso sí, quién sabe, de algún otro ancestro lo tengo. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí. Ok, no se dedican a nada de esto. Nada, mi hermana estudió mercadotecnia y mi hermano es arquitecto. Ok, sí, y ¿por qué crees que te haya gustado la actuación? O sea, ¿sí crees en a lo mejor vidas pasadas? Pues bueno, o sea, no sé. Te percibí ahorita así como que has trabajado, investigado un poquito de la metafísica. Ahorita porque estoy haciendo una obra que se llama 222 la hora paranormal, que ahorita al rato platicamos de ella, y entonces ya, o sea, yo ya estoy ahorita conectada con lo paranormal. Pero yo creo, o sea, volviendo a tu pregunta de por qué me gustó, o sea, yo siento que desde niña me gustó, jugar, o sea, jugar a ser alguien más y lo que me daba o me alimentaba esta cosa de expresarme, de ponerme en los zapatos de alguien más, de imaginarme otros mundos, de echar a volar justo mi imaginación, o sea, eso siempre fue como muy llamativo para mí. Sí. Y luego, pues, conforme fui creciendo, realmente lo que me voló la cabeza fue, o sea, poder estar en un continuo aprendizaje, o sea, siempre que me involucro en un nuevo proyecto y me subo al barco de una nueva historia, pues es como ver el mundo con otros ojos. Los ojos del personaje. Los ojos del personaje y entender
al ser humano como nunca lo había entendido, aprender siempre cosas nuevas, porque además pues siempre te toca ser que la abogada, la doctora, la bailadora, ¿no? Entonces siempre tienes como que aprender una nueva habilidad, Claro. algo nuevo, entonces me tengo que poner a leer libros, o sea, ahorita que estoy en lo paranormal, pues estoy súper empapada de lo paranormal, pero el proyecto pasado, era norteña y entonces tomé clases de acento, ¿no? Y así, o sea, como que para mí es esta cosa como de esta sed de aprender y de hacer cosas diferentes y de no aburrirme y de lo que hablábamos al principio de interactuar, como que ya fue lo que dije, wow, o sea, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. ¿Estudiaste actuación aquí primero en México? Sí, primero estudié aquí la carrera de actuación. ¿4 años o 5? Bueno, no, perdón, la carrera de comunicación en la Ibero. Sí. A la mitad de la carrera le dije a mi papá, ya no quiero terminar la carrera, yo quiero irme a estudiar actuación. Y siempre tuve como la curiosidad de irme a Inglaterra, porque pues era fanática de Shakespeare y me encantaban los actores ingleses. Entonces mi papá me dijo, pues hagamos un deal, ¿no? Y ¿Cuál terminas la carrera. Ah, ya. Y cuando termines, pues yo te apoyo para que te puedas ir. Él con los dedos cruzados de que, ay, espero que se le pase esta loca idea de ser actriz. Total. No pasó. No, cero. O sea, la terminé, literal me titulé. Uh-huh. Soy licenciada, gracias. Y a la semana me fui a Inglaterra a estudiar actuación. ¿Investigaste a dónde querías ir a aprender y a tener esas herramientas como actriz? O sea, ¿estuviste como viendo o en Estados Unidos o en el Reino Unido, etcétera? Sí, o sea, investigué del Reino Unido cuáles eran las mejores escuelas. Fui un verano a audicionar. Y en las que más quería quedarme no me quedé y así fue tragedia nacional. ¿Cuál era? Y pues era Lambda, que era como una de las... En Estados Unidos. Sí, no, en Inglaterra. En Inglaterra. En Reino Unido. Okay. Ajá. Y También hay en Nueva York, ¿no? Sí, no, Lambda es el London Academy. Ok. Ajá. Y la otra era, ay, se me olvidó ahorita el nombre, The Royal Academy también en Londres. Se hacen audiciones. Sí, se hacen audiciones, pero pues yo fui como muy naive en ese entonces y yo dije, ay, pues, o sea, hago audiciones en varias y seguro me quedo en alguna y pues, o sea, hice audiciones y me volé hasta el otro lado del océano y no me quedé en las más importantes que yo me quería quedar. ¿Qué haces en una audición cuando quieres estudiar? Tengo varios amigos estudiando justo en Nueva York y en Los Ángeles, pero no sé cómo son las audiciones para entrar a estudiar a una academia o escuela. No, pasas como por 8,500 filtros. Yo tampoco tenía ni idea en ese entonces. Pero pues, o sea, llegas y te hacen aprender, te preparas un monólogo de época, digamos, o sea, de Shakespeare o de algún otro autor contemporáneo que es un clásico. Sí. Y te aprendes otro monólogo más actual, ¿no? Okay. O sea, como para dar los dos estilos. Digamos, estilos. Después de que haces como una primera ronda, pasas como un filtro y después pasas un segundo filtro, otro día te vuelven a llamar, después te hacen entrevistas, porque creo que audicionan, no sé, te voy a decir ahorita, te voy a inventar un número, como 30,000 y sí. Solo aceptan a 300. Sí, no lo dudo. O sea, es una locura, pues, o sea, realmente, yo no tenía ni idea en ese entonces, pero era como, o sea, cuando yo me senté y así como, me acuerdo que perfecto que salí de una de las escuelas llorando porque no había ni pasado ni el primer filtro. Y, o sea, una de las compañeras me vio ahí como la mexicanita ahí perdida en la mitad de la nada, así como que, dice, ¿qué te pasa? Le dije, pues es que vine, o sea, volé, ¿no? Hasta acá, ¿no? O sea, mis ahorros, todo, ¿no? Y no pasé ni el primer filtro. Y me dice, es la tercera vez que yo audiciono para esta escuela y tampoco pasé el primer filtro, y seguramente ¿no? va a haber mucha gente que va y insiste hasta que llega a quedar. Hasta que se queda, pues como la carrera de actuación, o sea, en realidad ese es o sea, así empezó mi carrera, la mía y la de, pues yo creo que la mayoría, sí. Pues es una carrera en donde tienes que enfrentar al rechazo Claro. continuamente. Y pues tienes que aprender a ser muy resiliente, ¿no? O sea, desde el principio, ¿no? Es como de, pues no porque me hayan cerrado la puerta una vez, pues ya me regreso a mi casa y pues, ay, ¿qué crees, papá? Mejor sí voy a ser comunicóloga. Sí. Entonces, pues toqué puertas. O sea, al final le hablé a mis papás y les dije, pues me voy a quedar más tiempo, a ver en qué escuela sí me aceptan, ¿no? Sí, claro. Y entonces me quedé como un mes más, seguí, porque yo nada más hice como la solicitud y todo para una escuela. Sí.
Por eso era como muy naive y muy absurdo. O sea, cuando llegué allá y me di cuenta de la estupidez que había hecho, cuando todos audicionan como para 20 escuelas para ver a cuál sí los aceptan. Claro. Entonces ya, pues dije, pues me voy a quedar mínimo un mes y ya volé, si ya estoy hasta acá, si ya hice todo este esfuerzo. Y entonces al final me acabaron aceptando en una muy buena escuela que se llama The Bristol Old Vic Theatre School. Y pues ahí me aceptaron y ahí estuve un año estudiando en una especie como de diplomado o posgrado de actuación. ¿Ya habías actuado antes de irte a Londres? Pues es que desde la carrera me metí al grupo de teatro de la universidad, Sí. que era muy bueno. O sea, de hecho, mi papá del teatro, o sea, al que yo le llamo mi papá del teatro, es mi maestro de la carrera. Wow, ok. Y con él montamos muchas obras, viajamos por toda la República Mexicana, ganamos el concurso de la UNAM, con una obra padrísima que se llamaba Conejo Blanco. O sea, como que había sido, pero pues muy escolar, muy universitario. Pero ya digamos. tenías tablas. Las tablas son las tablas. Las tablas son las tablas y de hecho no sabía que tenía tantas tablas hasta que me fui, ¿me entiendes? Porque cuando me fui y como que, o sea, un poco empecé a vivir lo que era ya formalmente estudiar actuación y me di cuenta que yo en realidad pues yo tenía 4 años ya haciendo teatro sin parar. Claro. Porque era lo único que me gustaba de la universidad, o sea, Sí. mi taller de teatro y era a lo que más me dedicaba. Para la gente que no sabe, Alejandra, ¿qué te enseñan en una escuela de teatro? ¿Qué te puede enseñar una escuela de teatro? Pues mira, o sea, te dan muchísimas herramientas, ¿no? Para empezar, trabajas mucho con el cuerpo, porque el actor tiene que estar libre de tensión, relajado, ¿no? Entonces es muy importante que aprendas a tener un cuerpo alineado. Entonces haces muchos ejercicios de relajación y de conexión con tu cuerpo, porque al final tu herramienta principal es tu cuerpo. Sí. Y tu voz. Entonces también haces muchísimo trabajo vocal, de respiración, de conexión con tu voz, con tu cuerpo, y luego pues muchos juegos con los otros compañeros, porque la actuación se basa mucho también en la confianza, en que tú puedas confiar en el otro. Entonces hay infinidad de ejercicios actorales que están basados justo en ejercitar y fortalecer esta confianza para que pueda haber este intercambio y esta acción-reacción, pues lo más orgánico posible. Eso como para empezar. Y luego pues hay también análisis de texto, ¿no? En donde se hace una exploración profunda de cantidad de obras de teatro, en donde analizas el texto, cuáles son los puntos importantes, los personajes, cómo profundizar en los personajes, cuál es el conflicto del personaje, cuál es el conflicto de la obra. Y bueno, o sea, el análisis de texto puede ser lo más profundo, o sea, es infinito casi, porque pues, Sí. tiene muchísimas capas. Y luego, pues, o sea, entre ejercicio y ejercicio, pues puedes ir montando monólogos o ir montando pequeñas escenas o ya en su momento, pues, montar obras de teatro. Entonces, es muy rico, es muy divertido. Ahora, nunca te dicen en las escuelas de actuación, al menos en donde yo me preparé, te vamos a enseñar a actuar. Porque eso siento que es algo que aprendes más como tú empíricamente en la experiencia. En el ejercicio de... En el ejercicio sino es más bien te vamos a dar una caja de herramientas. Y úsalas. Y las vas usando, ¿no? Y pues es eso combinado con la práctica. Hay escuelas que tienen diferentes formaciones del actor o la actriz. En esta escuela, ¿qué técnicas te daban? Por ejemplo, Stanislavski o la memoria emotiva. O sea, ¿tenía alguna en particular? Los ingleses son mucho más formales. O sea, Stanislavski y como que el método lo estudié mucho más aquí en México, con mis maestros aquí en México. Y el método más como vivencial, que es la influencia que nos llega más de Estados Unidos, que ellos tienen más este método como justo vivencial, y el famoso método que le llaman, que es el de Al Pacino, el de Robert De Niro y el de tantos otros actores. Los ingleses son mucho más formales. ¿Cómo? Pues ellos, haz de cuenta que a ellos no les importan las emociones. Bueno, ellos no tienen tantas emociones. Exacto. No tienen esa herramienta latina. Exacto. Entonces, ¿qué? No, pero es muy padre. O sea, para mí fue increíble porque yo, pues, obviamente combino las dos, ¿no? Al final cada quien adapta. Tienes una herramienta de más. Tengo una herramienta de más y, pues, tú vas adaptando, porque al final no hay como, o sea, un método absoluto en donde, para nada, yo siento, ¿no? Como que uno va adaptando lo que va aprendiendo en la vida y lo va aplicando a su manera, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cómo trabajan entonces, perdónale,
si el actor trabaja con emociones y la escuela inglesa no trabaja con las emociones, ¿con qué sí trabajan? Ahí te va. O sea, todo es muy formal. Entonces por ejemplo, tú tienes un texto, respetan el texto como nadie, ¿no? O sea, porque además pues tienen los mejores dramaturgos y autores, ¿no? Entonces, Del mundo, claro. Y entonces el texto te da todo. No te tienes que inventar nada. Entonces, en la formalidad es el texto. Entonces, los signos de puntuación va una respiración. Cuando hay una coma, va una pausa. Cuando hay puntos suspensivos, va, o sea, como muy musical. Haz de cuenta que estuvieras tocando una partitura. Uh-huh. Exacto. A eso me refiero con formal. Sí. Y entonces ellos te tienes que planchar el texto de manera muy formal para entenderlo, para hacer las pausas correctas, para respirar en donde tienes que respirar, para colocar la voz en donde la tienes que colocar, ¡Guau! Para moverte y estructurar tu cuerpo como lo tienes que estructurar. Me acuerdo perfecto, para que lo entiendas, que hubo una obra en donde el director, el maestro, nos hizo que respiráramos, o sea, literal, cada punto, cuando había un punto, teníamos que respirar. Y lo sentíamos como súper forzado, ¿no? Al principio no era natural. Como, pues no natural, así de, estoy aquí en esta plaza y estamos buscando al conde perdido, ¿no? O sea, cada punto tenía... Pero cuando lo hicimos y lo repetimos, de repente empezó a suceder la magia. Uh-huh. Porque empezamos a hacer las cosas de una manera completamente diferente a como la hubiéramos hecho como en nuestra... manera preconcebida de verlo. Claro. Entonces, en esa formalidad, los ingleses encuentran la novedad, digamos, o lo nuevo, lo diferente y lo que está en el texto, porque al final, o sea, Shakespeare era un clavado también, como de que toda la música de cómo escribía Shakespeare, ahí te estaba diciendo cuál era la emoción del personaje. Sí. Entonces, si eran palabras muy cortitas, a lo mejor el personaje estaba como muy enojado y entonces quería hablar así muy rápido. Claro. Si eran palabras más largas o escribía en verso, entonces es que el personaje se estaba dando una pausa para respirar. Uy, genio. Genio. Entonces, esos son los ingleses, son unos clavados y entonces para ellos no es que no les importen las emociones, pero para ellos las emociones son un resultado de respetar esta formalidad y de encontrar en el texto, en las respiraciones, en la postura, en la colocación de la voz, digamos como que el río emocional y la fuente del personaje, pero eso viene después. Claro. En ese tiempo que viviste, Alejandra, en Londres, digo, más allá del estudio, pues te fuiste a vivir a otro país Sí. y a mí también me ha tocado vivir en otro país y crecer mucho como persona. Uh-huh. ¿Cómo fue tu temporada fuera del trabajo creciendo allá en Inglaterra? No, fue increíble, pues fue fuerte, fue muy difícil. Los primeros meses fueron muy duros porque yo sabía hablar inglés, pero era como el inglés gringo que escuchamos los mexicanos y no estaba para nada acostumbrada al inglés británico y mucho menos a actuar en inglés. Sí. Que al final, pues actuar es imaginar, como hablábamos hace rato, y pues no puedes imaginar al principio igual cuando el lenguaje es una barrera. Claro. A los 2-3 meses además y esto lo cuento así como abiertamente porque además ya fue hace muchos años, me habla mi papá a los 2-3 meses y me dice que tiene cáncer. Y yo dije, no, pues me regreso mañana, ¿no? Y me dice, no, tú ya cumpliste tu parte del acuerdo que era terminar tu carrera. Wow. Ahora a mí me toca cumplir mi parte del acuerdo. Y pues tú tienes que terminar de estudiar allá, ¿no? Porque es tu sueño y es lo que más quieres hacer. Y yo voy a estar bien. O sea, yo voy a salir adelante y voy a estar bien. Y entonces, o sea, hablando de cómo fue mi temporada ya, fue dura, por un lado, porque yo sabía que mi papá estaba enfermo a kilómetros de distancia, que no lo podía ver. Pero al mismo tiempo, o sea, fue una época en donde todos los días, cada segundo, cada momento, era muy valioso. Sí. O sea, era como ultra valioso y yo lo tenía que aprovechar al máximo porque pues había alguien del otro lado que estaba haciendo su parte del deal para que yo pudiera estar cumpliendo mi sueño, ¿me entiendes? Sí. Entonces fui como una esponja, absorbí muchísimo conocimiento, muchísimo aprendizaje y a los 5 o 6 meses que logré ir a visitar a mi papá, que lo vi bien y todo y luego regresé a culminar mis estudios, a montar una obra de teatro.
o sea, como que ya fue como de, ok, o sea, ya me sentí mucho más adaptada con un grupo de amigos sólido y al final acabé me quedé, porque dije, ya estoy acá, ahora quiero pues audicionar acá y me quedé en la adaptación en teatro de Como agua para chocolate Sí. en Inglaterra. Y entonces, pues, fue increíble porque, pues, hicimos gira por toda Inglaterra, por todo el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, hasta Irlanda fuimos con Como agua para chocolate, yo haciendo el papel de Tita. Y pues era como cumplir o sea, era como mi primer sueño de hacer teatro en Londres, se había cumplido y además con una obra mexicana. Y fue lo último que mi papá vio. Entonces fue como una historia muy bonita, ¿no? De hacer el acuerdo y de que al final pudiera irse sabiendo que pues Que lo había logrado. Que lo había logrado. Uh-huh. Oye, Ale, y al regresar a México, ¿tú decides regresar aquí al país o te llamó algún proyecto? Primero me fui a Nueva York. O sea... Por el mundo. Por el mundo. Sí, o sea, después de terminar de mis estudios en Inglaterra y de hacerlo de Como agua para chocolate, me ofrecieron hacer como una audición en Nueva York era más bien para los actores ingleses que acababan sus estudios allá y que les ofrecían, digamos, como entrar al mundo de Estados Unidos, de Broadway, de Nueva York y así de teatro. Y yo como buena mexicana me colé y dije, pues voy también a esa audición a ver qué pasa. Claro. Y entonces, me llamó, esta historia también es genial. Me encanta porque tienes buenas historias. No, bueno, o sea, pero además ahora me río, pero en su momento fueron tragedias griegas. Son las mejores, las que parecían tragedias y que hoy las ves como, sí. Qué bueno que pasó. Sí, en ese momento no, pero qué bueno que pasó. Pues me ve porque era un showcase, una audición como para managers, agentes y productores en Nueva York. Sí. ¿No? Entonces, pues me habló la manager de Halle Berry, cuando Halle Berry acababa de ganar el Oscar y no sé qué, o sea, estaba en su apogeo, y me dice, oye, te vi, me encantó tu trabajo. ¿Dónde te vio? En la audición esta. En la audición. Porque te digo que la audición era para eso, era como que eso hacen mucho. O sea, haz de cuenta como que terminas eso hacen mucho tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que les llaman showcases, entonces igual, preparas tu monólogo, tu audición, tu no sé qué, y invitan a agentes y managers y productores a ver como los recién salidos de las mejores escuelas de actuación, como para, yo lo quiero firmar a él, porque ya no, sin agente y sin manager sí, no. Sí. Entonces, me habló la manager de Halle Berry. Y me dijo, no, me encantó tu trabajo, te quiero firmar, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué sentiste en eso? ¿Sabías quién era? ¿O se presentó como, hola, soy la manager de Halle Berry? No, o sea, como que ella se acercó a mí el día del showcase. ¿Y sabías quién era? No, en ese momento no. Ok. Después ya, o sea, como que la googleé y me puse a investigar y, o sea, me enteré que era la manager de Halle Berry. Y yo dije, o sea, wow, genial, me vengo a vivir mañana a Nueva York. Claro. Y eso hice. O sea, fui a México, vi a mi mamá, no sé qué, bueno, ya vendí mi coche, no sé qué, no sé cuánto, ahí se ven, me voy a Nueva York. Y me voy a vivir a Nueva York. Y la mujer ya nunca me la volví a ver. O sea, haz de cuenta que le hablaba por teléfono y le decía, ya estoy aquí, no sé qué, ya me vine a vivir a Nueva York, no sé qué. Me dice, bueno, mándame tus fotos, o sea, y háblame la semana que entra. Voy, me saco las mejores, porque allá también, pues todo era, en ese momento no estaba el boom del mundo digital, o sea, todavía necesitabas tu headshot. Voy, me saco las mejores headshots con el mejor fotógrafo. Las en blanco y negro. Todos mis ahorros, así le mando las headshots. Oye, ya están ahí las headshots, no sé qué, ya te las mandé, sí, call me next week, ¿no? O sea, llámame la semana que entra. Y así me tuvo 3 meses en el call me next week. ¿Y qué pasó? Y yo, o sea, pues un día en un Starbucks, o sea, para empezar, cuando hice el showcase, cuando me dijo soy la manager de Halle Berry, no sé qué, ya era verano, yo caminando por la Quinta Avenida con mi vestido rojo así, mi cabello volando así, ya la armé, o sea, la manager de Halle Berry. ¡Lo logré! Corte a invierno en Nueva York, es lo peor, ¿no? O sea, con un abrigo de pies a cabeza, y me meto en un Starbucks, así congelándome de frío, le dije, llevo 3 meses viviendo en Nueva York. Me vine a vivir a Nueva York, sola, no conocía a nadie.
porque tú me dijiste que me ibas a representar, ibas a llevar mi carrera. Sí. Y llevo 3 meses y ni siquiera te he vuelto a ver. O sea, ¿qué está pasando? Y me dice, ay, lo siento mucho, pero cambiaron las políticas de nuestra empresa y pues ahora solamente tomamos gente que tenga nombre y pues tú no tienes nombre. ¿Qué sentiste en ese momento, No, Ale? pues, o sea, tragedia griega, o sea, me sentí mierda, o sea, obviamente berrié como loca, dije que soy una pendeja, ¿qué hago aquí? O sea, qué inocente, una vez más, qué inocente, como que repetí esta historia de Inglaterra que les conté hace rato, de Sí. que fui, volé y hice una pinche audición y esperaba que dije, qué naive soy, qué inocente, de que me vine a vivir a Nueva York, güey, o sea, yo ya estaba ahí rentando un pinche departamento de ¡Ay, quién sabe no! dónde, o sea, y esta mujer ya nunca ni me volvió a ver, o sea, nada. ¿Qué hiciste? Y entonces tenía 2 opciones. Dije, pues, o sea, la opción 1, pues me regreso a México así de, ay, bueno, ya estoy de regreso, no estuvo tan padre en Nueva York, hace mucho frío, ahí se ven. O, pues, quedarme y vivir la vida allá y ver qué iba a aprender. Y obviamente, como soy una guerrera, no, o sea, no podía con la idea de sentirme... De regresar. De regresar y como de que fuera como un fracaso, o sea, como que quería darle la vuelta, porque creo que eso es muy característico de mí, de que soy intensa y como que vivo las cosas, pero... Aparte, yo creo que tú habías hecho una promesa a tu padre. Sí, No había forma de regresar. sí, sí. Tú tenías que ser actriz también, por ti y por una promesa Sí. de él. Sí, sí, sí. Y al final también yo necesitaba como aprender a vivir la vida como de manera como mucho más independiente. Como artista yo siento que tienes que emprender un camino creativo, ¿no? O sea, que no siempre estar como dependiendo de papá, mamá, de la escuelita, de donde, o sea, como que yo siento que Inglaterra fue mi escuela de técnica de aquí está tu cajita de herramientas y Nueva York fue mi escuela de aprende a vivir tú sola y a enfrentarte al mundo y a chingadazos y, Claro. o sea, no está fácil. Hay, o sea, mares y ratas por todos lados de actores, o sea, por todos, o sea, vuelan, o sea, audición de actriz latina, 20, 25 años, yo siempre decía, soy yo, y llegaba y Hay así 300, ¿no? O sea, ok, es como que dije, pues yo tengo que vivir la experiencia, o sea, ya renté el departamento, ya estoy viviendo ahí, ya tomé la decisión, ya vendí mi coche, o sea, mi ropa, todo lo que pude vender, o sea, ya enfréntate al mundo y ve qué te pasa. Y entonces... pues me puse a trabajar de mesera, babysitter, daba clases de español, etcétera. Pasaste por todos esos trabajos allá. Sí. O sea, de todo. Y viví la vida neoyorquina de enfrentarte al mundo y de hacer millones de castings y de no quedarme en casi nada y de hacer cortometrajes rarísimos y de trabajar en teatro de off. Me acuerdo que hice una obra que se llamaba Happy Hour. Era la peor obra de la historia y estaba off Broadway, o sea, en un barrio de Nueva York. O sea, era lo que así de qué padre que estás en Nueva York. Y todo el mundo así de me hablaba de ay, wow, qué chingón. Y hacía teatro en Nueva York. Y yo así, o sea, yo decía así, Te vamos a ir a ver este fin de semana. O sea, no invité a nadie. O sea, Este esa fin de obra semana no doy funciones. no daba funciones. O sea, era decadente. O sea, decadente porque les daban, o sea, la obra se llamaba Happy Hour. Sí. Y les daban de tomar al público y se ponían borrachos. Ok. Entonces, ¿Y la historia de qué se trataba? La historia era puro monólogo feo, chafa. O sea, no me acuerdo ni de qué se trataba. O sea, pero no tenía ni pies ni cabeza. Ok. Pero pues era como para poner borracho. O sea, daban, yo creo que vendían el boleto que incluía tu happy hour. Sí. Te ponía borracho el público y te empezaban a gritar cualquier cantidad de cosas. O sea, era decadente lo que le sigue y además no me pagaban. ¿No te pagaban? No. ¿Y por qué aceptaste? ¿Por qué Nueva York? Pues porque todos los actores queremos actuar. O sea, tenemos una sed de expresarnos y de pararnos en el... O sea, porque así es Nueva York. O sea, Nueva York te roban el alma y todo. O sea, no quiero venderlo ¿Le pasaste así tan mal? No, al principio, igual que en Inglaterra, pues como que sí fue duro, fue muy difícil. De que, o sea, ¿qué hago aquí haciendo? O sea, súper decadente de yo haciendo teatro en Inglaterra. ¿Estudiaste en Inglaterra? Estudié en Inglaterra, licenciada, por favor. También. Y ahí haciendo la peor obra, la peor mierda que te puedas imaginar. ¿Pasaron noches así de deprimirte y llorar? Sí. ¿Y qué hago aquí? ¿Por qué soy actriz? ¿No debía haber estudiado eso? No debería de haber estudiado porque, o sea, como que siempre he estado muy segura de ser, o sea, de mi vocación. Sí. Más bien, pues sí, como de haber tomado quizá la decisión de irme, de quedarme y pues de sentirme perdida, de sentirme que, pues, o sea, como
¿cuándo me van a dar una oportunidad o cuándo cuándo voy a encontrar ese lugar en donde pueda expresarme, donde pueda actuar, donde pueda tener una verdadera oportunidad, ¿no? O sea, como que al principio, pues sí o sea, si de por sí es difícil esta carrera y es mucho de picar piedra, yo elegí el camino más complicado, ¿me entiendes? O sea, porque me pude haber quedado en México Claro. desde el principio y pues ese camino hubiera sido como más fácil, porque al final conocía más gente aquí, ¿no? O sea, me hubiera estudiado o en una de las escuelas de actuación de aquí, o en las de CEFAC, o Era tu Televisa, idioma, no era mi además. idioma, etcétera. O sea, yo sí dije, el camino difícil, Ahí voy. por ahí me voy. ¿Qué pasó después de Nueva York? De ¿Cómo, Nueva cómo- York. cómo termina la experiencia en Nueva York? De Nueva York justo ya fue, porque, o sea, lo que les conté de mi papá, pues fueron, o sea, de que me enteré que tenía cáncer a que falleció, pasaron 4 años. Ujú. Entonces, ya cuando me entero yo ya me iba a casar en Nueva York, pero no por amor, sino para conseguir la visa. Bueno, de esas historias sí conozco mucha gente. Sí. Pues yo ya estaba así como así de no, y mi papá en ¿Quién ese era? Ay, era un actor o sea, un amigo actor que ni nos gustábamos ni nada, o sea, era Pero así lo como... hablaron de que hay Sí, que yo le casar. propuse matrimonio. Yo le dije, Nick, por favor, Nick. Y además no estaba pensándoselo, ¿eh? Ale, O sea, Ale, me Ale, estaba... te conozco de muchas cosas. Sabía que estabas loca, pero no sabía que estabas tan loca. Qué gusto hablar contigo en este episodio. Ya sé. Yo se me había olvidado todas estas historias. No, Él qué aceptó. bueno no, me dijo que no. No estaba nada seguro, no estaba nada convencido. Estaba yo haciendo mi labor de convencimiento. Ok. Pero pues al final justo pasó que me hablaron que mi papá había recaído porque había estado como un año remiso y entonces dije, no, ya como que en ese momento sentí que era momento de regresar a México. Ujú. Y me ofrecieron hacer una película también en México que fue Navidad S.A., una película que produjo Lemon. Y justo era como Navidad, ¿no? Entonces era como que regresé a México a pasar Navidad. Le dije a Nick, espérame, aguántame, a ver, o sea, yo creo que, o sea, espera, vamos a ver si nos casamos. Ya te voy a dar piénsalo. anillo, porque te voy a dar el Ya anillo. te voy a dar el anillo, piénsatelo bien, no sé qué, te puede convenir, no sé para qué, pero... Y ya como que esa Navidad me quedé en México, vi a mi papá y me ofrecieron la peli y como que de repente dije, o sea, estoy audicionando para enfermera número 25 en Nueva York, ¿no? Ujú. O sea, picando piedra como nadie. Y de repente pues me ofrecen un papel padre en una peli mexicana, y de esa pues se siguió otra y otra. Dije, ay no, ¿qué hago allá? Sufriendo, cuando puedo estar trabajando aquí, haciendo lo que más me gusta y además cerca de mi familia. Y todavía estuve como un año más con mi papá, entonces como que, pues, así fue. Te quedaste Me acá. quedé y ahí se fue hilando un proyecto y otro y ya nada más regresé a Nueva York por mis cosas y le dije a Nick, pues te la perdiste. O sea, ¿En qué momento conoces a Marta Higareda? Es también una gran amiga y una de las mejores actrices de aquí de México. a Marta la conocí, fíjate, en un piloto que nunca salió, que hicimos en Televisa, y éramos hermanas. Ujú. Y pues ahí nos conocimos, nos caímos muy bien, pero pues nunca ya no nos tocó otra vez coincidir hasta Fuga de Reinas. Y hicimos clic total y absoluto. Fuga de Reinas, que ya está obviamente en plataformas, fue muy cool, ¿eh? Sí. Verlas juntas. Y bueno, la química que tenían las amigas, ustedes, estuvo muy bonito. Muy bonito. ¿Fue un proyecto bonito para ti también? Increíble, lo disfruté de principio a fin, desde los ensayos, bueno, desde el casting, porque además la audición la hicimos en pandemia, entonces, pues primero creo que, o sea, la primera audición la hicimos cuando la pandemia estaba como en su apogeo y luego retrasaron la peli, Sí. entonces yo ya no supe nada como 1 año y medio, no sé, hasta 2. Y me llaman como 1 año y medio después, me dicen, ¿tienes callback? Y yo, ¿para ¿De qué? ¿No? Y me dicen, porque yo, ¿cuál era? La de Marta, ok. Y pues nada, o sea, fue un proyecto increíble justo por lo que dices de la química entre las 4. O sea, hicimos amistad las 4 muy cercana, nos llevamos muy bien.
y no paramos de reír en todo el rodaje. Fue delicioso trabajar con Jorge Macaya, el director, porque él también es un loco que se subió como a un viaje de intuición y nos subimos con él a ese viaje. Nos morimos o sea, como que siempre las películas que son como road movies, Sí. o sea, es como el road movie del road movie, porque nosotras también íbamos viajando al mismo tiempo y entonces sufrimos calor, frío, viento, o sea, nos pasó de todo y hicimos una amistad muy linda, muy cercana. Marta la adoro y soy muy fan de ella porque para mí observar cómo era actriz al mismo tiempo que escritora y al mismo tiempo que productora y cómo sabía muy bien dividir cada uno de sus roles y poder actuar no muy generosamente con nosotras, Sí. sin involucrar su rol como productora, se me hizo como o sea, que es una maestra en cómo lo hace, que es muy, o sea, para mí hubiera sido muy difícil, digo, no lo he hecho, estar pensando como en los términos de producción, al mismo tiempo que estar actuando. Y El al mismo dinero tiempo, que se está gastando el día por dinero, día, ¿no? exacto. Y entrar al papel mientras tienes así el signo de Sí, pesos. y casi nunca la vi perder, o sea, como que hubo 2, 3 momentitos en donde entró en estrés, nunca nos contaba nada ni entraba en estrés con nosotras directamente, pero sí veía que estaba hablando por teléfono y apagando fuegos aquí y allá, pero con nosotras era la actriz y el personaje increíble, la verdad. La pasamos tan bien, tan bien. Oye, Ale, quiero hablar de la obra que estás ahorita ensayando, que seguramente ustedes van a escuchar este podcast y ya este próximo fin de semana vas a estrenar este proyecto. Me encantan las cosas de... ¿Es suspenso o también suspenso terror? Es más suspenso y thriller psicológico. Ujú. Está increíble la obra. Es de, justo, hablando de Inglaterra, es un dramaturgo inglés. Se llama Danny Robbins y es estandopero también. O sea, es un estuche de monerías. Yo ya lo quiero conocer, lo voy a invitar a ver nuestra versión de la obra. No lo Está, con- está en Inglaterra, supongo. Está en Inglaterra Ujú. y él tiene un podcast buenísimo que tienen que checar que se llama Haunted Órale. y o sea, él porque él no cree, lo más curioso de todo, él no cree en lo paranormal y en los fantasmas ni en nada de eso, pero le interesa el Sí. tema. Y entonces convocó, o sea, lanzó una convocatoria de historias paranormales y de historias con presencias y con fantasmas, etcétera. Y le llegaron cientos de correos con miles de historias, filtró las mejores y hizo su primer podcast que se llama Haunted, que está buenísimo. Lo voy a escuchar esta noche, ¿eh? Ajá, está buenísimo. Y entonces en cada capítulo él pone o sea, pone a los que vivieron la historia y luego entrevista como a los científicos, profesionales, psicólogos que explican cuál es la justificación de esa cosa paranormal que Sí. sucedió. Y entonces el que escucha pues está siempre como dividido entre, pues, pero le pasó esto, pero es que pudo haber sido porque, o sea, la imaginación en ciertos estados de ansiedad, shalala, shalala. Entonces Claro. está padre porque como que no te da la respuesta, más bien como que te Tiene las dos contrapone visiones. las dos visiones. Y Ujú. esa es la obra de teatro. Entonces de ahí se inspiró de una de las historias del podcast, o de varias, para escribir la obra de teatro. Y la obra, pues, es una franca exploración de esto que estoy hablando, ¿no? O sea, o sea, qué es lo paranormal y cuál sería el lado opuesto de lo paranormal. ¿Y cómo es tu personaje, Alejandra, en esta obra? Ellie, mi personaje, está increíble. Ella, o sea, es una pareja que acaban de tener una bebé, tiene apenas 11 meses, Ujú. y se mudan a una nueva casa. Y en esta nueva casa, pues empiezan a suceder cosas paranormales y todas suceden a las 2:22. Oh. Ay. Personalmente, ¿tú crees sí eres de vibras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Crees en los fenómenos paranormales, en los fantasmas, en los espíritus? Sí creo, o sea, no creo que los fantasmas sean literalmente gente muerta que camina, ¿no? O sea, como que pero sí creo en la energía, en las presencias, en fenómenos que no son explicables. O sea, me parece que el personaje de Sam, que es mi marido, es justo como, él es científico y es astrónomo y él todo lo explica escéptico. y es el súper escéptico.
Pero creo que al final, o sea, justo uno de mis líneas es, pues, tu mayor miedo o tu peor pesadilla es un mundo en el que no todo pueda ser explicado. Ujú. Y Alejandra, yo sí creo que no todo puede ser explicado. O sea, que hay miles de millones de cosas que no sabemos y que no tenemos control y que no todo puede estar relacionado con la lógica y la razón. O sea, hay como todo un mundo y toda una dimensión que es inexplicable. No, y justo porque es inexplicable, aunque lo tratemos de definir y de que el fantasma, lo paranormal, o sea, justo como es inexplicable, pues no lo podemos delimitar. Sí. ¿Y Ujú. qué tal los ensayos? Porque ya vas a estrenar. ¿En qué teatro van a estar? Vamos a estar en el Teatro Xola, Ajá. sábados y domingos, los sábados a las A las 6. 2:22. A las ¡No Bueno, voy! estrenamos el 22 Yo, de septiembre. ¿ok? El 22 además es un número súper poderoso, o sea, es como el número maestro, es el que abre las puertas. Si te pones a investigar un poco, Yo no sé mucho de eso, ¿eh? bueno, el 22, aguas, ¿eh? Ok. Si te despiertas a las 2:22, pues Cuidado. cuidado. Estrenan entonces sábado y domingo. Sí, estrenamos el viernes 22, Ujú. justo porque es el 22, pero Sí. en realidad vamos a estar sábados y domingos, sábados a las 6 y 8:45 y domingos a las 6, en el Teatro Xola, Teatro Julio Prieto. Estamos Diego Klein, Erika de la Rosa y Jorge Loza. Somos los 4, todo sucede en una cena. Y nosotros, o sea, mi esposo y yo invitamos a los personajes de Laura y de Fernando a cenar y pues ahí empiezan a suceder un millón de cosas. Estoy fascinada con la obra, está muy bien escrita porque además no solo es la obra como del fantasma o de la exploración de si existen o no existen, ese es el pretexto, pero en el fondo pues es una obra que habla sobre la crisis de pareja, ¿no? Ujú. La crisis también que se vive al tener un bebé, ¿no? Sobre el posparto o la depresión posparto, o sea, porque pues esta mujer está viviendo una crisis existencial también porque pasó de creer en Dios y en lo que su familia le enseñó a creer en todo lo que Sam, su esposo científico astrónomo, le enseñó. Claro. Y entonces ella está cuestionando también, al momento de estar viviendo todas estas cosas paranormales, pues está cuestionando sus propias creencias. Y eso se me hace como muy interesante, como una invitación a todos para decir, bueno, ¿de dónde vienen tus creencias? ¿No? ¿Vienen de lo que te enseñaron tus papás? O vienen de ti, de lo que o has realmente, aprendido. exacto, de lo que has vivido, de lo que has aprendido, de lo que sabes. Entonces es como, o sea, es también una obra como muy existencial en ese sentido. Y también habla de las clases sociales, de la gentrificación, porque el personaje de Fernando viene como de una clase social diferente, vivía en esta misma colonia en donde está la casa, pero cuando la colonia no era cool, ni era, ¿no? Cuando era como mucho más peligrosa la misma Sí. colonia. Entonces como que son temas muy actuales. Metidos Y en esta ficción de metidos suspenso. en esta ficción suspenso que está divertidísima, entretenidísima, o sea, no sé. Y al final, que obvio no voy a hacer ningún spoiler, les va a implotar la cabeza. O sea, tiene de los mejores finales que he leído y que he ¡Guau! actuado en mi vida. Oye, hablabas ahorita, Alejandra, de las creencias y tocas un tema muy importante, que tú cuando creces, pues te inculcan una creencia tu familia y a medida que van pasando los años, tú vas formando tu propia creencia. Hoy, Alejandra, que ya eres una mujer madura, ¿qué crees de la vida? ¿Cuál es tu creencia con respecto a la vida? ¿A qué viniste aquí? Pues vine a ser feliz. Yo creo que estamos aquí para aprender, o sea, para aprender, para evolucionar y sí definitivamente creo que nuestro propósito de vida tiene que estar, o al menos el mío está relacionado con mi vocación, que es actuar, y que es comunicar, que es expresar, que es conectarme con otros seres humanos y ver de qué manera podemos como evolucionar o crecer o aprender juntos, ¿no? Y mientras más, o sea, yo creo que mientras más esté yo alineada con, no sé si se puede decir un don, ¿no? Porque no me corresponde a mí decirlo, pero como con eso que tú traes, o sea, lo que yo Tu traigo, que es talento. con el talento o este don que tú traes, ponerlo como al servicio de la comunidad, ¿no? O sea, al servicio de la demás gente. No nada más porque, ay, yo quiero ser actriz y quiero que la gente me vea y que aplauda mis actuaciones. No, es como de, a ver, yo reconocer
esto es lo que sé hacer, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que me hace feliz y cómo poder ponerlo al servicio de los demás para aprender, para crecer, para divertirse, para reír, para llorar, para conmover. O sea, como que para mí lo más increíble, y eso me sucede en el teatro más que en ningún otro medio, llámese cine, televisión, que también me encantan, pero, o sea, para mí el teatro es en donde más cumplo este propósito de conectarme y de... Y tienes a la gente Sí, a metros. ahí. ¿Ves? Los escuchas llorar, los Sí, escuchas reírse, sí. los escuchas. Sí, cuando Y se siente también. Y se siente y ahí sí, o sea, es como inexplicable el grado de frecuencia de vibración al que yo al menos como persona llego cuando estoy en el escenario y cuando estoy expresando y comunicando. Yo siento que ahí es donde se cumple mi propósito de vida al menos. O sea. ¿Qué opinas del arte? Siempre y a la gente que nos escucha, hay muchos jóvenes que escuchan este podcast. Siempre los animo a acercarse al arte como medicina. Uh-huh. En tu propia visión, ¿el arte crees que te ha salvado en ciertos momentos? ¿Te ha ayudado? ¿O ha sido difícil vivir con ese talento dramático como actriz? 100%, es el alimento de mi alma. O sea, el arte creo que pues es lo que más nos acerca pues a nuestra condición humana, a tratar de entender quiénes somos y por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito en la vida. Te abre la mente, te abre el corazón, o sea, para mí no podría hacer otra cosa, o sea, para mí sí creo que, y los invito igualmente a los que nos están escuchando, que se acerquen, independientemente de a lo que se dediquen, porque sí es una llave que abres y que te da otra visión del mundo y es infinita. Eso es lo que es maravilloso también, que es como expansivo e infinito y es una experiencia que se vive, no se aprende así de memoria en los textos o no es una cosa intelectual, ¿no? O sea, siento que también es mucho como de vivirla y de experimentarla. Y no, o sea, para mí es una joya poder hacer lo que más amo y acercarme a ello y que pueda vivir de ello. Pues. Oye, Ale, has hecho muchos personajes en diferentes proyectos y de todos aprendes algo. ¿Te gustaría hacer algún papel en particular que todavía te falta explorar? No sé si más villanas, al contar alguna historia a través de algún personaje que te gustaría explorar. Pues sí, o sea, siempre estoy en búsqueda de nuevos retos porque además me gusta hacer cosas que sean diferentes a mí para no aburrirme y para no estar yo repitiéndome, ¿no? Entonces, ahora... Hablando de las diferencias, ¿cómo eres tú para saber qué es lo que estás buscando? Pues, o sea, ahora como me han visto, ¿no? Soy muy platicadora, soy como muy extrovertida, muy alegre, aunque obviamente también tengo mi oscuridad y también me llego a deprimir a veces porque soy escorpión, entonces soy muy intensa, pero sí, tiendo más hacia la vida, hacia estar en la luz, hacia darle la vuelta a las cosas malas que me pasan, soy muy positiva, pero pues sí, o sea, sí me gustaría, ahora justo también no les puedo contar tanto de porque apenas lo voy a empezar a hacer, no les Sí. puedo contar del proyecto, pero el personaje es como mucho más oscuro. Y es un personaje, o sea, voy a explorar una parte de mí que no he explorado antes. Ni en teatro, ni en series, ni en películas. O sea, ¿va a ser algo totalmente nuevo en tu carrera? Sí, yo creo que sí. Sí, está bastante oscuro. O sea, he explorado otro tipo de oscuridades, pero esta oscuridad que voy a explorar está interesante. ¿Cómo está abordas un nuevo personaje? ¿Cómo te preparas? Háblanos de como los secretos de que no cuenta el mago. Cuando te llega un nuevo personaje, ¿qué haces para entrar en el papel de ese personaje? Pues mira, trato nunca de juzgarlo, aunque sean personajes oscuros o villanos, entre comillas. O sea, todos los personajes que tienden a la oscuridad tienen una razón de por qué se volvieron así. Entonces siempre trato de enraizarlos en una historia. Si no te lo da el texto, pues yo se lo tengo que inventar, ¿no? En mi cabeza o las escribo mucho, ¿no? Les escribo una biografía a mis personajes como para entender por qué actúan como actúan y por qué toman las decisiones que hacen para que sea real. Sí. Si tú ves un villano nada más siendo villano y siendo malo, pero como que no está enraizado en algo con verdad,
está difícil de creer. Yo me la tengo que creer. Sí me tocó, por ejemplo, en una novela que hice que se llamó Las Malcriadas, en donde yo trabajaba con Rebecca Jones, que en paz descanse, y trabajábamos en una red de trata de personas y ella era como la jefa y yo trabajaba para ella. Sí. Y pues, como que teníamos una agencia en donde pues abusaban de muchas chavitas. Entonces, como que para mí, o sea, no la puedo juzgar, o sea, la tengo que entender. Entonces, le tuve que crear todo un background y toda una historia en donde era como un poco vivía a la sombra de su madre y siempre buscando el cariño y el amor de su madre, y por buscar el amor de su madre, pues acababa haciendo todas estas cosas. Entonces, busco mucho como enraizarlos en verdad. Sí. Me gusta también explorar como su mundo gestual, cómo hablan, cómo caminan. Ahorita que estoy haciendo el personaje de la obra de teatro, por ejemplo, pues ya me eché todos los podcasts de este cuate, me estoy leyendo un libro sobre la historia cultural de los fantasmas. Además, pues estoy analizando, estoy ahorita leyendo otro libro que analiza como la gestualidad de las personas dependiendo de si viven en el miedo, viven en el enojo, viven en la felicidad o la alegría, viven en la tristeza. Su postura, cómo se colocan, cuál es su gestual, dónde está colocada su energía, si está más en el pecho, si está más, ¿no? Entonces, como que hay un trabajo intelectual y hay otro trabajo como de cuerpo, de postura, y luego pues hay otra parte que ya se vive como en los ensayos o a la hora de estar en el set, y siempre, justo hoy en la mañana escuchaba esto como de tener esto como de beginner's mind, ¿no? Aunque ya tenga X años de trayectoria siendo actriz, como siempre estar muy abierta a aprender y a que me llegue la inspiración desde lugares nuevos, ¿no? Y entonces siempre estar como muy atenta y como muy como esponja a lo que el director me propone, a lo que los otros actores proponen. O sea, no llegar yo así como de, yo ya sé mi personaje, ya conozco todo. Entonces creo que eso también te alimenta para que cada personaje sea diferente. Y luego sí soy muy ahí es en donde yo creo que es como mi parte más espiritual o paranormal, o sea, como que hay una parte de mí que digo, o sea, confía en tu intuición y deja como que los dioses de la inspiración o sea, te lleguen para que no sea una cosa como siempre impuesta de acá. Racional. Tan racional, aunque siempre hay una parte racional, pero hay otra que sea como de, o sea, que te nazca, a ver qué sale ese personaje, de dónde le sale la voz, le sale del pecho, le sale de acá, ¿no? O sea, entonces, pues es jugar, o sea, es jugar y explorar. Ale, gracias por estar en este episodio. Te juro que ya quiero ver la obra de teatro el fin de semana. Vayan es corta temporada. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Porque con tantos proyectos no creo que tengas una larga temporada, ¿no? Pues mira, ahorita vamos a estar hasta diciembre. Ok. Y la verdad, el productor de 222 es el mismo productor que La Dama de Negro, que es la obra que más ha durado, creo que lleva como 30 años en cartelera. Sí, claro. Entonces, la idea es que si nos va increíble, que nos va a ir increíble, pues podamos continuar temporada el año que entra. Claro. Entonces, y que sea una especie como de, bueno, podemos tener alternantes y de pronto puede haber 2, 3 elencos diferentes. Y me encantaría, porque amo el teatro y creo que la obra da para mucho. Entonces, me encantará que nos visiten y que me cuenten. Ahí vamos a estar. Los gritos se van a escuchar. Sí. Gracias, Ale, por estar aquí. Ay, me encantó hablar Roger, contigo. Qué padre, igual. Hablando de energías, una muy linda energía y una gran sonrisa que transmite muchísimo. Si tu propósito en la vida era transmitirle a otros seres humanos algo, el simple hecho de estar parada, sonriendo, ya hace la diferencia. Así que, mira, propósito cumplido. Gracias por la invitación, de verdad lo disfruté un montón. Nos vemos en el teatro. Bueno, compartan este episodio con la gente que más quieren y hasta el próximo miércoles. Chao.